Ya, vamos a empezar entonces la implementación de Oracle, jóvenes. La máquina virtual, ya estábamos dando una revisión que contenía. Esta máquina virtual tenía las siguientes características: 2 GB de RAM, tenía un disco duro de 20 GB y va a tener instalado lo que es la versión de Windows Server Standard Edition. Ya, esa máquina virtual también revisar que la tarjeta de red esté en modo RedNAT y pertenezca a la red en la cual está la otra máquina virtual, ya la anterior. Sería nuestro tercer servidor de base de datos este. Así que para que lo instalemos hoy día y la próxima semana ya hagamos la configuración. Tendríamos MySQL en un Linux, tendríamos SQL Server en un Windows y ahora tendríamos Oracle XE en un Windows también, ¿ya? Así que para que hagamos la implementación durante el resto de la clase. Con respecto a la implementación, en cuanto al armado de la máquina virtual, es exactamente igual que la de Windows Server. Todo igual, ¿ya? Todo lo que tenía SQL Server va a también correr por este lado. Así que la implementación es Standard Edition, versión con interfaz gráfica, ¿cierto? 20 GB de disco duro, 2 GB de RAM, ¿ya? Así que hacer una instalación de la misma forma. ¿Inglés? No, solo inglés. Solo inglés. ¿Qué cosa? Siguiente no te salió. Nunca me salió una. Ahí instalado. Que me pidió reiniciar, lo voy a instalar. Esa buena piensa que voy a poner la responsabilidad y no se mueva así. Y se le mueve la llave. Cuando se mueve la llave, se mueve así, fluido. Instala esa otra. Además que activa el chat. No, no era ahí. No, tampoco era ahí.
Oye, como que los de atrás no se callan. Mientras vamos con la instalación, vamos a hablar algunas cosas de Oracle. Hoy día, Oracle es la empresa líder, podríamos decir que la líder tecnológica del mundo, en realidad. Oracle comenzó siendo una empresa que creó el primer gestor de base de datos, que tiene el mismo nombre que le dio la empresa, se llama Oracle, oráculo en la traducción, a mediados del año 70. ¿Ya? Fue creada por el señor Larry Ellison, que hoy día es un multimillonario, ¿ya? Está dentro de la lista Forbes como el tercer hombre más rico del mundo, Larry Ellison. Y él fundó esta empresa con el objetivo de crear un gestor de base de datos que fuera relacional en un principio, ¿ya? Pero pensado siempre en el lado empresarial o el lado del negocio. De hecho, por eso Oracle es muy difícil ver a pequeña escala. Siempre Oracle se ha caracterizado por ser orientado a empresas, de retail, hoy día en la Big Data o en los exadatos, ¿ya? O sea, está pensando en millones o de millones de millones de millones de terabytes de información que es procesada día a día, se hace mediante el gestor de base de datos Oracle, en sus versiones, ¿cierto?, de acuerdo a la capacidad con que ustedes van a trabajar. Nosotros vamos a utilizar hoy día la versión que se llama la versión 10XE, ya de Express Edition, esa es la sigla XE. La Express Edition es una versión liviana que con respecto al licenciamiento no hay que hacer un pago por él. De hecho, aquí tengo el sitio de descarga para poder bajar Oracle. Cualquiera lo puede hacer. Esta versión es una versión educacional. ¿Ya? Hay que crearse una cuenta en Oracle. Yo tengo una cuenta. Y lo que bajamos nosotros es el gestor de base de datos y orientado de acuerdo al sistema operativo con que vamos a trabajar. Puede ser para Linux, ¿cierto? Para un servidor Linux que podría ser un CentOS. ¿Ya? Puede ser para Microsoft, que es un Windows Server, ¿cierto? O podría ser para un servidor Mac OS. No se monta sobre el sistema operativo desktop, tiene que ser siempre sobre servidores, ¿ya? Por eso un Windows Server en este caso. Ahora, esta versión, a pesar de ser una versión educacional, puede ser usada al 100% y puede procesar millones de datos, o sea, estamos claros que no hay restricción. La única restricción que tiene la versión XE con la que vamos a trabajar, ¿ya?, es que puede crear una base de datos, una. Y esa base de datos sí puede tener millones de registros. Esa es la única restricción. Ahora, de la versión 11XE o superior, ya son las versiones de pago. Y por lo tanto, ahí hay que pagar licencia por cada base de datos que va a crear. Para nosotros va a ser gratis esta versión. Podemos tener quizás una base de datos con 100 tablas, si queremos, con 1000 tablas y con cientos de millones de datos, pero siempre que sea una base de datos. ¿La podríamos ocupar igual en una empresa? ¿Sí? Sí, igual la podríamos ocupar. Perfecto. Así que eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, también se ocupan programas por el lado del cliente, que los vamos a instalar en un momento más. No solamente va a correr el gestor de base de datos, sino que tenemos que tener aplicaciones por el cliente para poder administrarlo. Así como lo hicimos con, ¿se acuerdan? Con MySQL, lo administramos con Workbench o ¿cierto?, con el navegador. Con ASQL Server lo administramos con el Management Studio. Y aquí también existe una aplicación que se llama Oracle Developer, y con esa nos vamos a conectar desde el Windows 7 después hacia el gestor de base de datos Oracle, ¿ya? Es para darle más o menos un poco de idea. Ahora, ¿por qué Oracle, cierto, es una de las herramientas que tiene esta empresa? Porque amplió su mercado no solamente en las bases de datos. Hoy día Oracle tiene otras plataformas. Por ejemplo, en el mismo software que estamos virtualizando de Oracle, ¿cierto? VirtualBox. VirtualBox, ¿cierto?, es un software de virtualización, es de Oracle. Hay una versión de pago de VirtualBox. VirtualBox también tiene lenguajes de programación, entre ellos el más popular de todos, ¿cuál es? Java, por supuesto. Ha creado software como NetBeans, compró MySQL, por tanto MySQL ya es propietario de Oracle, ¿ya? Por eso el proyecto MariaDB es el que va a reemplazar a corto plazo a MySQL, en el caso de los motores de base de datos libres. Y además tiene virtualización, tiene hardware, crea servidores físicos, entonces tiene todo lo que usted podría pensar o que necesita una empresa. De hecho, si yo veo los productos, están alineados por desarrollo, ahí va a estar Java, ¿cierto? En infraestructura TI, los servidores, los Sun Macrosystems. ¿Ya? En base de datos, Oracle. Entonces, tiene un conjunto de cosas. O sea, ¿podríamos parar una empresa completa solo con el producto Oracle? ¿Sí? Todo. Desde la programación hasta la base de datos. Los servidores, el hardware, todo.
¿Ya? Es el contexto que hoy día hizo Oracle. Oracle no ha creado muchas cosas, sino que la lógica que ha tenido ha sido comprar a otras empresas, le compra los productos que ya están hechos y lo adhiere a su suite de productos disponibles. Por ejemplo, ellos no desarrollaron Java, sino que se lo compraron a Sun Microsystems, la licencia de Java, y ahora son propietarios de Java. Compraron, por ejemplo, VirtualBox y ahora se llama Oracle VirtualBox. Así van comprando productos y después lo integran. Esa misma lógica la hacen varias empresas informáticas como Facebook, ¿cierto? Facebook también ha comprado otras plataformas, a WhatsApp, a Instagram, y las va integrando, ¿ya? Así que se pueden encontrar con harta herramienta entonces de Oracle. Nosotros le vamos a dar fuerte hoy día a lo que es el lado de los exadatos, la minería de datos, data warehousing, y todo esto con Oracle. Ahora, un poco ya de, ¿cierto? Un poco más cinematográfico. ¿Han visto Oracle en las películas alguna vez? De hecho, ¿les es conocido esto? Jarvis. Jarvis, ¿cierto? El asistente de Tony Stark, y es una computadora Sun Microsystems. Es un servidor de Java, de Oracle, perdón. Y adivinen qué gestor de base de datos corre. Oracle. ¿Ya? ¿Han visto en la película Iron Man 2 esta esfera? Cuando pelean dentro de un campus. ¿Qué era? Ese es el edificio de Oracle. Es un parque que tiene Oracle en Washington, ¿cierto? Que lo crearon, ¿cierto? Como un parque de entretenimiento. Oracle. Cuando ahí estamos, Sun Microsystems, esa es la computadora donde corre Jarvis. Hay una captura de la película. También es Oracle. Oracle. Y en una de las escenas de Iron Man sale el dueño de Oracle, que es el señor Larry Ellison, cuando lo saludan en una fiesta. Entonces también ha ido al cine Oracle y ha financiado, ha sido productor de la película Iron Man, es socio de Marvel, por si no lo sabían. Larry Ellison. Él financia las películas también, así que tiene una participación en el cine. ¿Ya? Que aparecen en el cine empresas tecnológicas. ¿Han visto a otras empresas como Cisco en el cine? Nunca. ¿Han visto los Transformers? Ah, sí, parece que Cisco, sí. Toda la área militar que se muestra en las películas Transformers son Cisco. Sí, Para que le echen un vistazo. Ya. ¿Dónde se usan estas computadoras de Oracle? ¿Cierto? Con gestor de base de datos Oracle, generalmente en procesos de datos gigantes, en la astronomía, por ejemplo, en la minería, ¿cierto? Y en la medicina se ocupa mucho para procesar, por ejemplo, código genético, ¿ya? Para procesar cálculos astronómicos para medir distancias, como la fotografía que fue obtenida hace una semana atrás de un agujero, ¿cierto? También se hizo sobre máquinas Oracle. ¿Ya? Y de hecho en el comercial lo muestran mucho, porque como financiaron la película, ellos también sus productos los ponen, ¿cierto? Como a modo de sponsor. De hecho se filmaron muchas escenas en lo que es el domo de Oracle. Se muestran en automóviles con el símbolo Oracle. De hecho el que destruyen es Oracle, que en la Fórmula 1 lo auspicia, y algunos yates o botes también. Como anécdota, el avión de Tony Stark, ese jet privado, es de Larry Ellison, el dueño de Oracle. Lo pasó para la película. O sea, obviamente le pusieron el logotipo Star Enterprise, pero es de Larry Ellison. Es el domo de Oracle donde hacen esa pelea. Por eso quería mostrar el video.
pequeña empresa que está creciendo, que está emprendiendo, es Oracle, ¿ya? Esta pequeña pyme. Ya jóvenes, configuremos la máquina virtual entonces para prepararla para la instalación del gestor Oracle. Ya. La primera tarea que vamos a hacer es también optimizarla como lo hicimos con la máquina para SQL Server. Primero cambiar el nombre de la máquina virtual, luego bajar el firewall y asignarle IP estática. Son las 3 primeras tareas. Entonces la primera tarea, cambiar el nombre de la máquina virtual. Luego poner IP estática y desactivar el firewall. Aquí también hay que abrir puertos, igual que en SQL Server. Yo les voy a decir cuáles son los puertos que vamos a abrir en un momento más. Ahora, ¿cómo le asignan la IP estática? Primero tienen que ver qué IP tengan, comando ipconfig, y esa IP que tengan en este momento la ponen en forma estática. Es importante que no tengan la misma IP que ya tienen en las otras máquinas virtuales. En mi caso es la 10.028. 10.028. Máscara de subred y puerta de enlace. ipconfig, revisan su IP y la IP que tengan la asignan en forma estática a la máquina virtual. Don Bastián, usted que aprobó la certificación, ¿por qué es importante la IP estática en los servidores de base de datos? ¿Tenía la certificación? Sí, pues se certificó. Don Alfonso, ¿por qué es importante la IP estática en un servidor de base de datos? Yo no certifiqué en base de datos. Pero ha venido la asignatura. Para que al momento de desarrollar la base de datos se pueda también al Sebastián por allá, ¿por qué los servidores de base de datos van con IP estática? De hecho, los 3 servidores ya le vamos a poner IP estática. Para que cuando lo vayan revisando no se cambie de IP. Siempre sean ubicados por la misma dirección, ¿cierto? Perfecto. De hecho, cuando generemos las conexiones tienen que ser a siempre la misma IP. Ya. Entonces, ya tenemos IP estática. Firewall, ¿cómo lo desactivamos? Firewall de Windows, desactivarlo completo. Y tenemos que hacer algunas excepciones. Tenemos que abrir algunos puertos que usa Oracle, ¿ya? El puerto de comunicación que usa Oracle es el 8080. Entonces tenemos que abrir ese puerto. ¿Dónde se abrían los puertos de las excepciones? Acá. ¿Cómo se abría un puerto en el firewall? Bueno, se agrega el puerto, se le da un nombre, lo vamos a llamar Oracle 1 y el número de puerto, el 8080. En el firewall, en excepciones, ahí tienes que abrir la excepción, que es abrir un puerto. Ya, añadir un puerto y en este caso añadí 8080. Ese puerto de comunicación usa Oracle, así que hay que abrirlo. Y de tipo TCP. TCP. Entonces ya tenemos la IP estática, bajamos el firewall. Ahora vamos a darle un nombre al equipo. ¿Se acuerdan cómo cambiar el nombre? ¿Sí? Tengo que cambiarle un nombre. Ya. Le vamos a cambiar el nombre en la máquina virtual. Y además tenemos que hacer una optimización de RAM. ¿Cómo se hace la optimización? Se llama memoria virtual.
Entonces, cambiarle el nombre a la máquina, como lo hicieron en Windows Server, en el anterior. Yo la voy a llamar Oracle, a esta máquina virtual. Y Oracle. Oracle y Oracle como nombre de máquina y como descripción. Y luego en avanzados, ¿cierto? Le vamos a bajar el rendimiento gráfico y además darle memoria virtual. Entonces, en la performance que bajamos, ajustamos para obtener mejor rendimiento. Y la memoria virtual, a ver si se recuerdan. ¿Cómo se hacía? Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la memoria virtual? Ay, Francisca, ¿para qué se hacía la memoria virtual en las máquinas? ¿Qué es el objetivo de una memoria virtual? ¿Para qué es? ¿Para qué lo aplican? ¿Una mayor capacidad de la máquina o para que Capacidad de almacenamiento, velocidad, más. ¿Qué le da ahí? de la velocidad? Le aplican una RAM, ¿cierto? Es RAM. Es una RAM virtual que le damos. Exactamente. Reducimos el disco duro y parte del disco duro lo trabajamos como si fuese una memoria RAM. Entonces esta máquina, en vez de tener 2 GB de RAM, va a tener 4. Entonces asignamos el valor mínimo y el máximo, que es el mismo tamaño de la RAM, 2048. Tiene que ser de acuerdo a la cantidad de RAM que tiene su equipo, su máquina virtual. Y ahí reiniciar, por cierto, ver los cambios. Ya, la siguiente tarea es que tenemos que subir los archivos a la máquina virtual. ¿Con qué herramienta le agregamos a la máquina virtual para poder compartir archivos? Pero el Web Addition. El Web Addition, ¿cierto? ¿Cómo instalamos el Web Addition? ¿Cierto? Instalar el Web Addition para compartir una carpeta y poder subir el instalador de Oracle hacia la máquina virtual. Y tenemos que crear una carpeta, ¿cierto? Crear una carpeta que va a ser en este caso el PC físico, donde vamos a ir a sacar los archivos y publicarlos. ¿Dónde lo hacíamos? En carpetas compartidas. ¿Cierto? Y creamos una carpeta compartida. Que va a ser alguna unidad, va a ser del disco del anfitrión. Control de allá y C. Y la máquina se reinicia para poder ver los resultados. En el control. ¿No dice el control del control derecho? Ahí. No, pero yo, bueno, bien archivo que es. ¿Qué archivo? Izquierda, no dice archivo. La de la izquierda, eso. Preferencias. Preferencias. Ya. Hay una carpeta, ¿cierto? Lo que tenemos que subir de Oracle, Ya. lo vamos a revisar ahora mismo. Por el lado del servidor, hay una carpeta que yo le di por nombre Oracle 2, ¿ya? Y están separadas los dos ámbitos. Lo que se llama
¿cierto? Lo que se llama SQL Developer, esa carpeta, más la que se llama SSMA Oracle, estos dos directorios van al Windows 7. Van a Windows 7, así que igual hay que subirlos después. Ahora, ¿cuál es el instalador, ¿cierto? del Oracle? Es el que se llama Oracle XE. Y ese hay que subirlo. El único archivo que se sube al server, nada más. El resto, todos los demás, tanto carpeta o archivos, van al cliente. ¿Ya? El Oracle cliente, el SSMA Oracle y el SQL Developer. Son herramientas de conexión hacia el servidor. Entonces, solamente Oracle XE. El resto cuando ya iniciemos la máquina virtual cliente y subimos el otro archivo. De hecho, lo vamos a hacer ya la próxima semana la conexión, así que vamos a dejarlos compartidos, pero todavía no van a estar instalados. Ahí hay que marcar de hacer permanentes. ¿Cómo? Ahí hay que marcar de hacer permanentes. Sí. Oracle XE. Si quieren ir adelantando, los otros archivos los suben al Windows 7. Ahí levanta el Windows 7 y copiamos el resto. Ahora los dos y el 8 que se le Seguimos ocupando el mismo cliente, ¿cierto? Mismo cliente. Ya. En el Windows 7, aquí yo estoy mostrando cuáles van. Tienes que tener el Oracle Client, ya está copiado. Tienes que copiar SSMA Oracle, que está ahí, y tienes que copiar SQL Developer, que es el otro. Entonces sería esa carpeta y ese archivo. Los copian al Windows 7. Sin instalarlos todavía porque como no tenemos el gestor configurado no nos va a servir de mucho, ¿ya? Pero es para que ya vayan copiando los programas. Ahí no puso. Ya, hagamos la instalación. La instalación es bien sencilla, ¿ya? No hay mucha complejidad. Lo que es más difícil es la configuración, ¿ya? A diferencia del SQL Server, cuando pedía bastantes requisitos para implementar, aquí es bastante más fácil, ¿ya? De hecho, bastaba tener IP estática, que es lo que pide, que sea un sistema operativo servidor, los puertos abiertos, ¿cierto? Y una cuenta de administrativa con la que estamos haciendo la instalación. Esos son como los requisitos. En cambio, para SQL Server, ¿qué pedía? Service Pack, pedía los Windows Update, ¿cierto? Los frameworks, pedía una cantidad de cosas. Entonces, instalar. ¿Ya? Estamos registrando en el video para que lo hagan a continuación. Entonces, instalación de Oracle Database 10G Express Edition. Ya, ¿cuál es la limitancia de la versión Express Edition entonces, de la 10G? ¿En qué se diferencia de una versión de pago? Que es una sola base de datos. Es una sola base de datos simultáneamente, eso es, solo una al mismo tiempo. Esa es la única diferencia. Oracle, ¿cierto? Express Edition 10G. Entonces, el asistente de instalación, ¿cierto? Nos va pidiendo algunos requisitos. Es importante poner atención en los requisitos que se van a pedir, anotarlos, verlos en el video después, ¿ya? Porque un planteamiento mal declarado puede que haga que tengamos que volver a hacer la reinstalación, ¿ya? No es difícil, pero sí ponerle harta atención. Ya. Acuerdo y términos de licencia. Hay una restricción que tiene Oracle que es llama bastante la atención. Es que como dentro de los requisitos técnicos que me pide que debo tener, por ejemplo, entre 1 a 4 GB de RAM, me pide, ¿cierto? Una cantidad de espacio en disco duro, que debo ser montado sobre un servidor Windows Server o Linux. Una de las restricciones que pide es que
como es una empresa americana, según las políticas de gobierno, este software no puede ser utilizado en países que tengan conflictos políticos con Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, no lo podrían usar en Venezuela, ¿ya? O no lo podrían usar en Irak, ¿ya? Tienen ciertas restricciones. Y eso están dentro de la normativa, que las declara por ahí, que cuando hay países que tienen conflictos bélicos, en este caso con Norteamérica, no pueden ser partícipes de usar la plataforma Oracle, ¿ya? Oracle trabaja harto con open source, es decir, el mismo sistema operativo Oracle es open source, pero hay que pagar licencia por el soporte, ¿ya? Eso es lo que se cobra. Ahora, fíjense, esta parte dice cuánto lo reembolsa Oracle en caso de fallas o eventos de pérdidas de datos. Oracle explica que por cada hora, una empresa promedio, una hora que te sufra pérdida de datos y que la auditoría se demuestre que fue por culpa del gestor de base de datos, Oracle le reembolsa $1.000 por cada hora que su sistema no esté funcionando. Estamos hablando de 600.000 pesos, 600 y algo por hora, ¿cierto? Como promedio. ¿Ya? Siempre y cuando sea por fallas propias del motor de base de datos, ¿ya? Entonces, esas son parte de la licencia, es el reembolso que nosotros podemos tener. Ya. Oracle Database 10G Express Edition, instalación en disco C, ocupa 1 GB y algo de instalación de espacio disponible, tengo 13 GB, así que no tendría problema. Ya, esta parte súper importante, ya. Anoten aquí, oreja, pestaña, ceja, grabación y todo. Todos los gestores de base de datos tienen un superusuario, ¿cierto? Por ejemplo, en MySQL, ¿cuál era? ¿Cuál era el superusuario de MySQL? Ya reprobamos, era root. Ya. En SQL Server era SA. Perfecto. Acá en Oracle también hay un superusuario y ese es el que vamos a crear ahora. ¿Ya? De hecho, le vamos a dar una contraseña al superusuario. El usuario que tiene todos los privilegios está ahí y se llama ahí está, System. Entonces, ese usuario se le crea una base de datos que se llama sys para la cuenta System. El usuario System vendría siendo el superusuario de Oracle. ¿Ya? System. Entonces ahí lo que le va a pedir es crear la contraseña al usuario System. Después nosotros hacemos también una cuenta para no ocupar siempre esa, ¿cierto? Creamos otra cuenta, igual como lo hemos hecho en otros gestores. Entonces System, ¿cierto? Es el superusuario que tiene una base de datos que se llama System. Y en esa es la que vamos a trabajar. Por eso dice, debe utilizar el usuario System junto con la contraseña que va a crear ahora para conectarse a la página oficial y ahí empezar a continuar la instalación y después crear a otro usuario al cual yo le doy privilegio y con ese lo uso continuamente, ¿ya? No lo olvide, Bastián. No lo olvide la contraseña, no olvide cómo se llama el usuario, ¿ya? Ya, habilitemos entonces la contraseña. ¿Para qué usuario? System. ¿Ya? En el minuto 33 del video grabamos esta parte, ¿ya? Minuto 33 está el usuario creado. ¿Ya? Ya, ahora, los puertos que usa Oracle, nos faltaron agregar 2 más. Van a aparecer en el listado 2 puertos. El 8080 ya lo abrimos, ¿cierto? Pero Oracle me pide otro puerto para conectarnos hacia la máquina. Y ese es el puerto 1521. El 8080 es para responder. Y el otro puerto que usa es el 2030 para conectarse a gestores como de tecnología Microsoft. Entonces nos faltan abrir 2 puertos. La instalación la pausamos en este momento y vamos a tener que ir nuevamente al firewall. Ir al firewall, abrir los 2 puertos que nos faltan, que ahí está 2030, 1521 y luego continuamos con la instalación. No hay que terminarla, hay que pausarla solamente.
¿Ya? Entonces, en total, ¿cuántos puertos abre Oracle o necesita? 3, 8080, 2030, 1521. El 1521 es para conectarnos al servidor, el 8080 es para responder las consultas de vuelta y el 2030 es para conectarse a gestores de Microsoft como SQL Server, para que interactúen entre sí. Entonces voy al panel de control, no cancelé la instalación, la dejé pausada solamente y vamos a hacer las excepciones. Entonces voy a agregar a Oracle 2 con el puerto 1521 y agrego una tercera excepción que la llamo Oracle 3 con el puerto 2030. Entonces ahí tendría los tres puertos abiertos. El primer puerto que abrí, ¿cierto? Está el 8080, el 8080, el 1521 y el 2030. Ahí tengo los tres puertos de Oracle, ¿ya? Que son los que menciona en la instalación. Ya, ahora sí podemos continuar. Entonces, luego de haber abierto los puertos o excepción de puertos, continuamos con la instalación. Sí, es lo que te va a pedir. Tenemos problemas para Cuando termina la instalación, ¿cierto? Abre una página de bienvenida que también sirve de un tutorial, en realidad, que carga de un manual interno, ¿ya? Que empieza a explicar un poco el uso de la interfaz gráfica. Entonces, levanta una página interna donde se abre un manual. ¿Ya? Y lo que les pide es entrar con el usuario. ¿Con qué usuario? Esto es local, solamente local. ¿Cómo se llama el usuario? System. Y entras con el usuario System. ¿Cómo? Se puede, de hecho, vamos a hacer una sola configuración, que es crear un usuario, permitir el acceso remoto, y hasta ahí nosotros llegamos con la instalación por esta parte. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es importante que abra la interfaz. Fíjense la ruta que se utiliza para entrar remotamente. Oracle tiene una interfaz web que tiene la siguiente ruta, que es la que vamos a ocupar nosotros cuando queramos conectarnos. ¿Ya? Es la dirección IP 2.8080/Apex. Esa es la ruta de conexión. Bueno, como aquí estamos conectados local, esta misma ruta la vamos a conectar para ocuparla para verla remoto desde el cliente. Pero lo que tenemos que cambiar ahí es la dirección IP. Por la IP de la máquina. ¿Ya? Por la IP de la máquina. Ahora, repasemos un poco las carpetas que se instalaron. La próxima semana vamos a configurar. Pero para que vean qué es lo que ustedes necesitan conocer en primera instancia. ¿Ya? Antes de hacer cualquier cosa. Lo que hicimos ahí solamente fue entrar con el usuario System en la página principal. Ahora, ¿dónde se instaló Oracle? ¿Cierto? Oracle se instaló localmente en una carpeta que se llama Oracle X o XE, Oracle XE. En ese directorio, está en la raíz del disco C de Windows. Y adentro de Oracle XE, ¿cierto? Hay dos carpetas. Una se llama Data y otra se llama App. En la que está App están todos los archivos de instalación del gestor de base de datos. Y en lo que está Data se van a guardar las bases de datos que se van a crear. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si entro a Data,
XE, aquí están las bases de datos del sistema. A ver, la extensión que crean son .dbf, ¿ya? De database file, esa es la extensión, .dbf. Entonces ya trae una base de datos que se llama control, una que se llama auxiliar, una que se llama system, tem, undo, user, ¿ya? Y son bases de datos que ya tienen una cantidad bastante grande de archivos, de hecho son 300 megas cada una. Entonces, .dbf son las bases de datos. De hecho, cuando creamos una nosotros más adelante, aquí va a estar el archivo, ¿cierto?, que lo va a respaldar. DBF. Entonces, las bases de datos, es importante que ustedes sepan dónde se guardan. En la carpeta hora data, de hora y data. Aquí, ahí están las bases de datos. Y en la que se llama app están los archivos del programa. ¿Ya? Ahora, nosotros entramos, ¿cierto? Abrimos una interfaz web, iniciamos sesión y listo. Ahí estamos viendo el rendimiento de la máquina, ¿cierto? Cuánta RAM está ocupando, cuántos procesadores está en uso. Lo que vamos a hacer ahora, que es lo primero que se tiene que hacer, antes de hacer cualquier cosa, es crear un respaldo del mismo gestor de base de datos. Porque ya tenemos creado una cuenta, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un respaldo general. ¿Cómo se hacen los respaldos generales? Se hacen de la siguiente forma. ¿Ya? Ni siquiera hemos hecho nada, ¿cierto? Solamente una preconfiguración. En la instalación de Oracle, vamos a cargar por acá. En la carpeta que se llama, ¿cierto? En la herramienta administrativa, base de datos Oracle Express Edition, lo primero que deberíamos cargar sería hacer un respaldo, una copia de seguridad completa del servidor. Y se hace en la herramienta que tiene el mismo nombre, realizar copias de seguridad. Y lo que hace es tomar todo lo que tiene actualmente el gestor y hacer un respaldo. ¿Ya? Entonces, ejecuta el asistente y va a empezar a generar una copia. Esta copia nos va a servir de un punto de restauración en caso que tengamos algún problema, ¿cierto? Volvemos a restaurar todo como teníamos originalmente. ¿Ya? Ahí me pregunta si quiero hacer el respaldo I o N, yes o no, le digo sí, Y, y empieza a generar un respaldo completo de la máquina. Entonces nos crea un respaldo completo de todas las bases de datos que aparecían, las vuelve a respaldar. Cuando nosotros hacemos un respaldo completo, la primera vez se llama un respaldo de tipo full, ¿cierto? Es respaldar todo el gestor de base de datos. Después nosotros los respaldos que vamos a hacer con el tiempo se llaman incrementales o diferenciales. Pero es bueno que hagan siempre un respaldo inicial completo, es en caso de falla. Listo. Ese fue el respaldo completo. Entonces, siempre un respaldo completo. La primera vez que usen Oracle, realizar una copia de seguridad. Ya. Vamos a crear el usuario, ¿cierto? Vamos a crear el usuario de Oracle. El usuario SYS es solamente local. El usuario que vamos a crear va a ser de conexión remota. Ya, si no se recuerda cómo iniciarlo, ahí está la ruta. Esa es la ruta para iniciar de forma local. En la IP /apex. Entonces, si no se acuerda cómo es la ruta, la pega nomás, la guarda
y la pega en un bloc de notas y llama a la ruta para iniciar el login de Oracle. Esto es local. Ya. Usuario, ¿cuál era, Bastián? System. System. Y luego la contraseña que le dio. Bastián 2019. Bastián 2019. ¿Qué 2025? ¿Ya? No hubo tiempo. Solamente vamos a crear el usuario. Nada más que eso. Nada más. El resto todo la próxima semana. Entonces, en administración está la pestaña que se llama crear usuario. ¿Qué Crear usuario. Crea un usuario con un nombre, inicial y apellido puede ser, contraseña, ya. Y le da todos los privilegios. Ya, los privilegios, ¿cierto? Los privilegios son igual como en MySQL, igual que en SQL Server también, que pueden ser privilegios para hacer consulta, pueden hacer privilegios para crear y otros privilegios que son administrador o DBA. Cuando yo tengo todos los privilegios como un DBA, puedo crear procedimiento almacenado, crear roles, que es crear a otros usuarios, por ejemplo, crear tabla. En este caso le marqué todos los privilegios al usuario que estoy creando. Todos los privilegios, le di un nombre, una contraseña y también me pregunta si yo puedo hacer, por ejemplo, un for server contraseña, o sea, que tenga que cambiarla cada cierto tiempo, o también si el usuario está bloqueado o desbloqueado, está deshabilitado o habilitado. Lo vamos a dejar habilitado, desbloqueado. ¿Ya? Entonces tengo el usuario, lo creo, y ahí ya aparece mi usuario de sistema. El usuario que recién acabamos de crear. Vamos al inicio, ¿cierto? Al inicio de Oracle, y en la pestaña Administración vamos a configurar dos pestañas. Una es gestionar el acceso HTTP, es permitir que se puedan conectar desde el exterior hacia la máquina. Si no lo activan, imposible que se conecte. Y lo otro es dejar un mensaje de conexión, para que cuando el usuario se conecte le aparezca un banner. Entonces voy primero a gestionar mensaje de conexión. Ahí usted personalícelo. Escribe el mensaje que quiere que aparezca cuando se conecten los usuarios. Un welcome, un bienvenido, ¿cierto? ¿Ya? Le doy el mensaje bienvenida. Y luego gestionar acceso HTTP. ¿Ya? Y el gestionar acceso HTTP es que le permitamos que nos podamos conectar tanto local o remoto. Hasta ahora estamos conectándonos solamente local, ¿cierto? ¿Ya? Disponible desde conexión local o remoto. Y le decimos aplicar. Y listo. Y desconectamos o cerramos sesión. Ahora, la prueba que vamos a hacer ahora es ir al Windows 7. Voy a hacer un ping a la máquina Oracle desde el Windows 7. Lo primero que yo haría, que me responda el ping al IP que le dimos, y luego por el navegador tratar de conectarme. Solamente probar que te conecta, ni siquiera vamos a hacer algo más. Entonces abro el navegador y le doy la ruta. Recuerden que aquí la ruta, ¿cierto?, es con la IP del navegador. Sería, la voy a anotar para que la tengan a mano. Para conectarse, la ruta es http la IP /apex. Esa es la ruta de conexión. Obviamente ustedes reemplazan la IP por la que les corresponda, ¿ya?
pero así nos conectamos ya al servidor. ¿Qué las podemos hacer? Fue divertido. Entonces, funcionó la conexión, estoy desde Windows 7, Se perdió conexión. pruebo el usuario que creé, no el system, el que creamos nosotros, y debería aparecerle el mensaje abajo, Este debería tener el mensaje de banner, también. No, ese está. y se conecta. Eso Eso es todo. O sea, llegamos hasta el punto de conectarlo remotamente al Oracle. Y de hecho ya las tareas no las vamos a trabajar directamente en el servidor, las vamos a trabajar todas remotas, ¿ya? Eso es todo, Acá. por hoy día, hasta ahí, Está bajado. ¿ya? Así que terminamos el video ahora, les voy a pasar el video a los compañeros para que se vayan poniendo el día y damos este último bloque para que terminen de configurar a los que les falta. El resto puede hacer una copia de la máquina, mientras, ¿cierto? Y el día miércoles configuramos la parte 2. Aprender a hacer una base de datos en Oracle, ¿cierto? Aprender a administrar el servidor y hacer algunas funcionalidades. Tienen que llegar a conectarse remotamente desde el Windows 7 por la página web. Ese es el objetivo final. Ese es nuestro target. De ahí, desconectarse y terminar. Ya, lo mismo, se apaga primero el cliente y después el servidor. ¿Hiciste la prueba? Sí,